trabajo que realizaron de simulación, de la percepción de estudiantes sobre simulación y capacidad de enfrentar escenarios clínicos reales, pues adelante, aprovechen el espacio. Dianita. Dianita. Clau. Hola. Igualmente. Me da muchísimo gusto verte ahorita. Bueno, verlos a todos, claro. Pero también me dio mucho gusto escuchar tu trabajo de investigación. La verdad es que está maravilloso. Me pareció muy interesante. Y sobre todo también me agradaron los resultados, ¿no? La percepción de esa encuesta es maravillosa. Qué padre que los estudiantes sí tengan como esa noción de la importancia de la simulación en su formación. Eso me parece maravilloso. Mi pregunta, comentario va dirigida hacia ese lado, ¿no? Que para que la simulación en realidad sea buena, que sea provechosa o enriquecedora, pues evidentemente el que la hace, es decir, el estudiante, también tiene que tener esa preparación, ¿cierto? Como esa mentalidad de que está en un escenario simulado. Eso es lo que a veces en la literatura se critica un poco de decir, es que nunca vamos a llegar a esa cúspide de la pirámide de Miller, ¿no? Porque en realidad nunca lo estás exponiendo al escenario real, sino solamente estás viendo esa parte de la simulación de cómo sería, ¿no? Pero que no va a ser exactamente igual en el escenario real. Entonces, sé que el estudiante debe de tener una preparación también, ¿no? El que está haciendo esa simulación debe de tener ese compromiso y esa responsabilidad de saber que está ingresando en un espacio seguro, como decías tú, ¿no? En ese espacio seguro donde puede aprender, pero también puede experimentar diversas cosas, ¿no? Hasta el plano emocional, que es tan rico esa parte de la simulación, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ustedes han hecho esta parte? Pues para que el estudiante mismo se centre en ese proceso de simulación y que sepa que aunque no sea real, debe de tener ese compromiso y esa responsabilidad. Gracias, Clau, y mil felicidades. A ti, Dianita. Y muchas gracias, me da mucha alegría también entonces poder verte y compartir contigo y con todos ustedes en esta mañana. Un fuerte abrazo. Es muy interesante lo que planteas porque es real y si lo vemos entonces desde el contexto de lo que es la pirámide de Miller, donde se aproxima el vértice de la pirámide en ese muestra cómo y hace, o sea, definitivamente entonces es llegando, incluso también desde lo que se tiene definido para el desarrollo de metodologías o de instrumentos de evaluación, sitúan a la simulación, digámoslo así, como en ese penúltimo escalón o nivel antes de llegar pues como al vértice, donde ya ubicaríamos el desempeño, por ejemplo, en escenarios clínicos reales, en la práctica clínica como tal. Entonces, poder garantizar que el estudiante, o sea, yo creo que es hacer todo lo posible y de todas maneras también acá hablaríamos de que un solo método no podría garantizar la totalidad, digámoslo así, o procurar la totalidad entonces del desarrollo de competencias del estudiante, máxime en áreas de ciencias de la salud y en nuestro caso particular de medicina, donde no solamente estamos hablando de capacidades o competencias desde el punto de vista cognitivo en el saber o procedimentales en el hacer, donde también ese componente del ser tiene un papel preponderante y fundamental, sobre todo en las denominadas competencias blandas o de trabajo interpersonal o de posibilidad pues como de ese contacto con el otro, profesionalismo y humanización del trato y sobre todo, por ejemplo, con esas capacidades comunicativas, no solamente con el estudiante, con cuidadores, con la familia, incluso hasta en la interacción misma, por ejemplo, desde lo que es la comunicación abierta con el equipo de salud, incluso si lo miramos ya desde el punto de vista administrativo de los servicios de salud, en todo lo que es garantizar esta asistencia. Entonces, considero, pues, o consideramos que de todas maneras es algo de complementariedad, donde un único método no va a poder garantizar la totalidad y donde buscamos entonces también estas alternativas, porque si bien en la simulación, que tiene grandes bondades y es una posibilidad maravillosa para el estudiante, no solamente de tener ese entorno seguro, de procurar también que en ocasiones se aborden temas
que es difícil encontrar en la práctica, o que incluso también estamos hablando del componente de seguridad del paciente. Entonces vemos cómo se pueden procurar muchas cosas, pero en ocasiones, por ejemplo, ese factor incertidumbre, que también es tan importante en la formación de nuestros profesionales de ciencias de la salud y de medicina, es esencial. O sea, identificar entonces esa posibilidad de la incertidumbre, donde el paciente que va entonces a llegar, y no solamente que va a llegar para un servicio cuando el estudiante está en su proceso formativo, sino posteriormente en la vida real, en la práctica diaria, un paciente te va a presentar múltiples variables, un contexto socioeconómico, cultural, de historia de vida, que van a ser variables que también el estudiante o el profesional, o sea, debe tener como esta posibilidad de ser flexible y de identificar entonces que, bueno, me cambiaron me cambiaron pues como el panorama, entonces yo cómo voy a reaccionar, y también tener la posibilidad de desarrollar esas capacidades para la incertidumbre, o sea, de que el paciente puede que sea igual al del libro o al que le presenten el caso durante el desarrollo de una simulación, pero que también van a haber otras cosas, y cómo, por ejemplo, soy flexible, reacciono entonces y puedo resolver o tener esa capacidad de resolver situaciones o problemáticas que se me presenten, independiente de todas las variables que cambien en un sujeto dado, en este caso paciente, o situación clínica que se le esté presentando. Entonces, para nosotros es importante, igual, y lo interesante entonces que se ha desarrollado en nuestro caso, ha sido un modelo que se ha integrado, que no estamos hablando solamente de actividades puntuales, las cuales, por ejemplo, se desarrollan o solamente en el periodo preclínico o en un solo momento, pues como del curso. Son actividades que se integran a todas las áreas. Entonces, ese componente de transversalidad para nosotros ha sido fundamental y ha sido esencial. O sea, generar entonces como esa integración en los diferentes, nosotros le denominamos pues como a las asignaturas cursos, pero también a las áreas de formación disciplinar de nuestro programa. Entonces ha sido interesante porque se ha generado esa posibilidad de integración, de que los estudiantes entonces también en esa integración encuentren esa coherencia con lo que posteriormente entonces van a ver en nuestras prácticas clínicas. Porque yo creo que también esa integración, entonces vamos al punto de que es la integración con las áreas clínicas o con lo que ellos posteriormente incluso pueden ver, por ejemplo, en un hospital, en un centro de salud, con el paciente real. Entonces ha sido pues también fundamental y esencial para ellos. Y si bien lo dices, y estoy totalmente de acuerdo, o sea, el actor es importante porque podemos tener un modelo, que ese modelo está muy bien definido, ese modelo entonces está estructurado desde lo que es el punto de vista teórico y conceptual, esa propuesta educativa. Debemos tener en cuenta los actores, y no solamente a los actores, y yo creo que acá también se genera una discusión interesante que ha salido a la luz, sobre todo ahorita en periodo de pandemia, y es, pensamos que nuestros estudiantes tienen incorporado el chip y son nativos digitales, pero incluso ya hay evidencia con estudios, ellos puede que manejen un dispositivo y tengan ciertas posibilidades de manejar un dispositivo, pero es que no es solamente manejar un dispositivo electrónico, es tener en cuenta, y por ejemplo cuando hablamos de la estructuración de propuestas educativas en virtualidad, sabemos la importancia que es, o sea, todo ese trayecto de actividades, de intencionalidades pedagógicas que van más allá de simplemente un recurso tecnológico. Es cómo voy a propiciar la moderación, por ejemplo, esos grupos si soy el profesor, o también como estudiante, cómo autogestiono y me empodero de ese proceso formativo que estoy llevando a cabo. Entonces yo creo que también los actores van a ser fundamentales a la hora de definir lo que es entonces esa posibilidad, y también de nuestros profesores. Yo creo que otro de los factores importantes que respondería también a tu pregunta es que tenemos un grupo de profesores, o sea, no solamente es la simulación como apoyo e integrada
de manera transversal, sino que también la simulación es una de las áreas del programa, y no solamente es un espacio físico, un laboratorio de simulación, también entonces se da como área del programa y se integra entonces como tal, y los profesores entonces también tienen preparación en estos temas, no solamente la preparación disciplinar académica, sino también que ellos como docentes tienen una estructuración desde el punto de vista pedagógico muy importante, tienen bien estructurado todo lo que es esta dinámica y todo lo que son estas metodologías de simulación para hacer ese acompañamiento desde lo que son las estaciones. Entonces, yo creo que ha sido pues como un logro que se ha tenido, se sigue desarrollando porque de todas maneras también es esa posibilidad de seguir pues como fortaleciendo y desarrollando, pero es también importante anotar que no solamente estamos hablando de un espacio físico como tal, que es un laboratorio de simulación, donde existe una dotación desde el punto de vista, por ejemplo, de insumos, están los maniquíes, están entonces los modelos para realizar procedimientos, o sea, más allá de eso, o sea, todo esto entonces debe tener una base desde el punto de vista pedagógico muy importante y unas intencionalidades claras que deben tener en cuenta pues también a estos profesores y la preparación que han tenido también nuestros profesores y que los estudiantes ya han ido como interiorizando como este componente y se identifica también pues como un valor agregado incluso para los estudiantes que están terminando, por ejemplo, la carrera, ese componente que ellos sobre todo tienen muy fuerte en el área de urgencias, que es al final, por ejemplo, con lo que son estos cursos de soporte básico de vida y soporte avanzado de vida. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta, un comentario? Fer. Sí. La pregunta va en el contexto esto de lo que comentabas al final del COVID, de la pandemia. Todo esto de la simulación, uno de los principales pioneros es Peter Dickman, es psicólogo. Él lo ubicaba mucho hacia la parte de competencias que a lo mejor están un poquito más vinculadas a la parte del proyecto Turing, las competencias genéricas, es donde lo aplicó. Sí. En medicina se ha utilizado mucho a lo que llaman competencias clínicas, pero si lo vemos es un poco como el ECOE. Las estaciones evalúan procedimientos específicos, cada estación, la visión en conjunto de esos fragmentos, nos dan una visión global. De acuerdo con los modelos de competencia más actuales y pensando en esto del COVID, ¿qué tanto la simulación se puede adecuar a los modelos de competencia actuales? Partiendo de que los modelos pues, integran la parte de la interpretación de la información, la evaluación, la generación de información, y esto nos lleva a 3 puntos que tienen que ver con la metacognición, la autorregulación y, si no mal recuerdo, la transferencia del conocimiento, que se divide a 2 bloques, la toma de decisiones y la solución de problemas. Pensando, por decir, en medicina, un área como psiquiatría, un caso de suicidio. ¿Cómo manejo eso? Que no es un procedimiento estandarizado, como lo que hacen los médicos. Totalmente de acuerdo. Incluso Fer se está adelantando a una de las preguntas del foro, porque es también, o sea, las preguntas que vamos a plantear en el foro para desarrollar entonces también esta discusión que es muy pertinente y lo considero importante también como desarrollo de este tema, es precisamente qué ha sucedido con la simulación en este periodo de pandemia, donde teníamos aspectos muy definidos, o sea, teníamos un panorama que para nosotros era claro en el periodo prepandemia, donde obviamente la simulación en mayor o menor grado se había integrado a muchos programas de medicina, hablemos contexto de Latinoamérica. ¿Qué sucede en este momento? Tenemos una situación que nos plantea dificultades en la consecución, por ejemplo, de prácticas clínicas en este momento. Lo que hablábamos ahorita a partir de la pregunta de Diana, donde se planteaba esa posibilidad y que sería el ideal, o sea, sería pues como el deber ser, que pudiésemos entonces articular no solamente la estimulación y que un programa, incluso también aplicado para lo que si estamos hablando entonces de integralidad curricular, por ejemplo, desde el punto de vista evaluativo, debemos pensar en un programa que tenga muchísimas formas, tipologías, métodos, por ejemplo, de evaluación del aprendizaje, y no exclusivamente, por ejemplo, pruebas objetivas, en algún caso, o un solo tipo de
de forma de evaluar o hacer seguimiento, tanto desde lo formativo como desde lo sumativo. Estaríamos hablando también en este caso, o sea, el ideal sería tener esa posibilidad de integrar metodologías o modalidades y métodos de enseñanza-aprendizaje precisamente para garantizar esa integralidad y el mayor número de posibilidades o de opciones para que los estudiantes tengan entonces esa oportunidad de desarrollo entonces de competencias en los diferentes niveles de formación y para los diferentes propósitos. ¿Qué sucede en este momento? En el caso particular nuestro, en nuestro contexto, por obvias razones, por todo lo que han sido fenómenos de expansión en los diferentes centros hospitalarios, clínicas, hospitales, centros de salud, ha habido una restricción muy grande a la posibilidad, por ejemplo, de llevar a cabo estas prácticas clínicas, porque los servicios entonces están destinados a la atención sobre todo de pacientes, pues no solamente con diagnóstico de COVID, sino también las otras patologías que pues se siguen presentando, entonces sí ha habido una restricción. Entonces esto nos plantea un panorama. Yo creo que lleva a que en este momento la simulación, o sea, tenga un papel, o sea, sigue siendo muy importante y en este momento sí que va a ser necesario, sobre todo para garantizar esa opción dentro de la situación que tenemos, que muchas veces no es la ideal, pero sí entonces precisamente para llevar a que el estudiante pueda desarrollar entonces estas capacidades y competencias que en este momento se están viendo de alguna forma restringidas en lo que es el desarrollo, por ejemplo, de ese aprendizaje tan importante para el médico que tiene que ver con ese aprender al lado de la cama del paciente. Entonces, por ejemplo, en nuestro programa hemos planteado, bueno, posibilidad. No se pueden llevar a cabo prácticas, por ejemplo, para los estudiantes que están viendo su asignatura o su curso en anestesia. Bueno, entonces, ¿cómo podemos garantizar desde la simulación, dentro de los modelos que tenemos, optimizar entonces cada vez más esos recursos que tenemos, no solamente físicos, sino también desde la posibilidad de los profesores, de los casos, de lo que se vaya entonces a realizar para llevar a cabo el aprendizaje e incluso también la evaluación? Porque yo creo que entonces también en el orden de lo que tú estás mencionando, Fer, es cómo también esa simulación vamos a aprovecharla al máximo posteriormente para que también entonces se haga evidente en todas estas pruebas. En este momento, por ejemplo, estamos desarrollando lo que son estas pruebas de ciclo, de evaluaciones de ciclo. Es un proyecto que estamos llevando a cabo para desarrollar, por ejemplo, en nuestro programa. Ustedes en la UNAM lo tienen en este momento muy bien estructurado en todo lo que son estas evaluaciones al finalizar entonces estos momentos de transición entre los ciclos, por ejemplo, de clínicas o ya de básicas o previo entonces a que el estudiante lleve a cabo su servicio social. Todo esto lo tiene muy bien estructurado. En este momento, por ejemplo, nosotros estamos definiendo toda esta estrategia y yo creo que la simulación ahí, o sea, va a ser fundamental para no solamente, digámoslo así, de pronto decir subsanar o por lo menos complementar, digámoslo así, la restricción que se ha tenido en el acceso no solamente, por ejemplo, al servicio, sino esa posibilidad de que el estudiante tenga contacto no solamente con el paciente, con su situación clínica particular, que es una oportunidad de aprendizaje significativo también, por todo lo que conlleva, no solamente desde el punto de vista de esa posibilidad definición, por ejemplo, de planes terapéuticos, identificación, por ejemplo, de diagnósticos diferenciales, todo lo que tiene que ver también con ese contacto con el otro en el desarrollo, por ejemplo, del profesionalismo, de lo que es el conocimiento, entonces, de una dinámica del ejercicio real de la profesión. Entonces, yo creo que la simulación va a entrar a tener un papel fundamental, digámoslo así, en este momento, pues, estamos en periodo de pandemia, estamos en este momento pues haciendo una transición y más adelante también yo creo que va a seguir teniendo todavía más fuerza y más preponderancia, por ejemplo, para lograr garantizar aquello que en algún momento se ha visto restringido, sobre todo en acceso a prácticas clínicas. Sería básicamente entonces eso.
¿Alguien más quisiera preguntar algo? Sí, Isaías y después doctora Liliana. Una intervención, una pausa. Tenemos 10 minutos para terminar la sesión porque se nos cierra el Zoom. Si hubiera necesidad de continuar, podemos utilizar el mismo acceso con el que recién ingresamos, ¿de acuerdo? De acuerdo, muchas gracias. Buenos días. Doctora Claudia, pues primero que nada una felicitación por este trabajo. Es un trabajo muy interesante, no tan sencillo, creo yo, de estar llevando. Y bueno, se ve que tienen ustedes un trabajo muy avanzado. Felicidades a usted y a todo el equipo por este trabajo. Gracias a la doctora Tania, Norma, Mónica por invitarme a este seminario, en donde, bueno, yo quisiera en este momento preguntar cómo están haciendo para lograr competencias a través de la simulación como esta que señala de la comunicación. Usted ya señala que está considerada como una de las competencias no duras. Sin embargo, desde mi punto de vista, a pesar de que pueda ser una competencia no dura, sí nos limita como médicos para adquirir otras competencias que pueden considerarse más duras, como razonamiento clínico, etcétera. ¿Por qué? Porque si el médico no tiene una competencia de comunicación con el paciente adecuada, no va a ser capaz de recabar datos clínicos de calidad. El paciente puede cerrarse al acercamiento para exploración, para estudios de laboratorio más sofisticados, etcétera. Entonces, mi inquietud es en el sentido, a través de la simulación, ¿cómo se puede estar logrando esto dado esas dificultades de estandarización de escenarios para competencias de esta naturaleza? Habitualmente, la simulación pues se privilegia la formación de aspectos, vamos a llamarle técnicos científicos, mientras que este otro tipo de competencias se deja como que un poquito de lado. Yo quisiera saber entonces si ustedes están haciendo simulación específica para desarrollar esta competencia o la están observando como un logro adicional sin proponérselo de manera concreta. ¿Qué nos podría comentar? Muchísimas gracias, doctor Isaías, por sus palabras. En este momento, por ejemplo, la comunicación ha estado, digámoslo así, integrada y lo que usted anota es muy importante, sobre todo por las denominadas competencias blandas, pero que no son, uno podría decir blando, pero son fundamentales, estamos totalmente de acuerdo, o sea, es una competencia core, o sea, es tan importante y tan transversal como lo es, por ejemplo, razonamiento clínico. En nuestro caso particular, que es también lo que esperamos ahora que se identifiquen en ese análisis que estamos haciendo, sobre todo de lo que es ese componente ya cualitativo, que va entonces a aportar en todo lo que es este análisis también, el ampliar esa visión que nos dio, por ejemplo, este resultado del análisis Quanti, es tener esa posibilidad de rastrear. Ha sido algo más integrado a todo lo que es el desarrollo. En este momento, para nosotros, no solamente es un filón, sino también una oportunidad de trabajo que estamos buscando desarrollar y fortalecer en nuestro currículo, que tiene que ver con actividades específicas que queremos desarrollar, sobre todo, por ejemplo, con pacientes simulados. En este momento ha sido muy, digámoslo así, específico en lo que tiene que ver con el aspecto, por ejemplo, clínico, con el aspecto entonces de lo que es esa comunicación que está ahí, o sea, actividades específicas y exclusivas solamente para competencias comunicativas como tal, en simulación. O sea, estamos pendientes pues como por desarrollar. O sea, se ha dado más, es un desarrollo integrado, por ejemplo, a las otras dimensiones, a los otros dominios que se trabajan. Por ejemplo, verbo y gracia. Por ejemplo, en la entrevista clínica, en la realización de la anamnesis. Entonces, se le plantea un caso clínico al paciente al estudiante, perdón. Entonces, el estudiante entonces va
definiendo, haciendo pues como el desarrollo, y que no solamente pues es la competencia comunicativa puesta en lo que es este diálogo como tal, o sea, también se lleva a que desde lo que es la competencia escrita, por ejemplo, él también realice pues como este ejercicio. Para nosotros sigue siendo un trabajo, yo creo que ha sido más la evidencia de esa competencia comunicativa integrada a las otras dimensiones o a los otros dominios de lo que es, por ejemplo, esa competencia clínica como tal. Pero para nosotros, por ejemplo, en este momento o sea, sigue siendo una oportunidad y que estamos buscando desarrollar, por ejemplo, digámoslo así, esta propuesta de, sobre todo, reforzar. También en otro estudio que realizamos, específicamente entonces de lo que es el desarrollo de esa experiencia comunicativa en el estudiante de medicina, el estudiante como tal, así no tengamos, como en otros programas de ciencias de la salud o de medicina, digámoslo así, cursos específicos de comunicación, que no exista pues como esa denominación, sí es una competencia que está inmersa y que, digámoslo así, es tenida en cuenta o está implícita en lo que son, o integrada a lo que son las propuestas curriculares de cada uno de los cursos o de las asignaturas. Entonces, a pesar de que no existe un curso de comunicación 1, 2, 3, sí está integrado transversalmente, podría hacerse un poco más evidente, pero el estudiante, o sea, algo particular, sí lo identifica e identifica unos cursos, o sea, de una manera significativa, él identifica, claro, en el curso, por ejemplo, de bioética, trabajamos la competencia comunicativa. En el curso, por ejemplo, incluso de salud pública, ellos identifican como evidente esa competencia comunicativa. O en los diferentes cursos, por ejemplo, tanto clínicos, de clínicas y quirúrgicas, evidencian esa competencia comunicativa, además de un curso pues que para nosotros, o dos cursos que son fundamentales, esto es a nivel del segundo año de la carrera, tercer, cuarto semestre, que es el curso de semiología clínica y semiología básica, donde se da toda esta fundamentación en la relación médico-paciente y en todo lo que tiene que ver con la anamnesis, el interrogatorio, inicialmente del paciente normal, sin ninguna alteración, más orientado a la propedéutica, y posteriormente ya en el aspecto clínico como tal, cuando se tiene ese primer contacto con el paciente en el cuarto semestre, al final del segundo año de la carrera, donde el estudiante entonces empieza sus prácticas clínicas, entonces tiene esa oportunidad de interrogar, por ejemplo, ya a pacientes en escenarios clínicos reales. Pero yo creo que ha sido algo más integrado, que para nosotros también es una motivación y es un campo de trabajo, no solamente hacerlo más evidente, trabajarlo de una manera mucho más intencionada, pero algo particular, a pesar de que no se haya dado así, evidencia nos ha mostrado, pues sí se está haciendo, o sea, entonces es interesante pues como para nosotros este aspecto. Disculpen, tengo un pendiente que tenemos 1 minuto 20 segundos en la reunión. Va a haber también el foro de discusión con Claudia en el aula virtual, porque por cuestión de tiempo creo que se cerraría si damos la palabra a la doctora Lilian Rendón y pues no sea como muy adecuado, pero tenemos ese recurso, por eso lo abrimos, para poder seguir contactando con la doctora y entre nosotros durante 2 semanas y poder seguir comunicándonos. Que también quisiera hacer, las vamos a realizar en el foro. Pues, muchísimas gracias por su asistencia, muchísimas gracias Claudia por tu presentación, gracias a todos por sus comentarios y pues les deseo que sigamos bien, que podamos seguir comunicándonos y pues nos vemos entonces en el foro porque ya veo que hay varios comentarios. ¿Okay? Muchísimas gracias, nos vemos el próximo mes. Desde Colombia, un abrazo fuerte desde el corazón y de verdad, muchísimas gracias. Ya veo que traes una blusa mexicana. Me la puse especialmente. Sí. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en